Hola, encantada de saludarles. Gracias por acompañarnos aquí en esta primera actividad que desarrollamos desde Casa África en la Feria del Libro. Casa África, además de tener sus propias publicaciones, también apoya la difusión de obras literarias o obras de ensayo, como el caso que nos ocupa esta mañana. Y bueno, yo les voy a presentar brevemente a los autores, que es para mí un honor estar aquí al lado de ellos. Eh, Ellos han escrito un libro, un ensayo antropológico sobre, bueno, que se llama Sexo, Sangre y Frontera Sur, Encuentros y Desencuentros Mestizos en Melilla. Ella es Liliana Suárez y él es su hijo también y coautor, Iker Suárez. Ambos son antropólogos. Liliana es doctora en antropología por la Universidad de Stanford, California, y profesora en el Departamento de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2001. Es especialista en procesos migratorios transnacionales, estudios fronterizos y relaciones interétnicas desde una perspectiva feminista decolonial. Ha realizado investigaciones en California, Ecuador, Chile, México, España, Marruecos y Senegal. Y ha sido profesora invitada en múltiples universidades, en Florida, en Berkeley, en Stanford también. Algunos de sus títulos que ha publicado, bueno, tiene libros también fuera de Traficantes de Sueños, pero con ellos ha publicado Las luchas de los sin papeles y la extensión de la ciudadanía, perspectivas críticas desde Europa y Estados Unidos, y Decolonizando el feminismo, teorías y prácticas desde los márgenes. Bueno, Iker es doctorando actualmente en antropología por la Universidad de la Ciudad de Nueva York y egresado de la Universidad de Ciencias Po París. Posee un máster de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid y ha trabajado en temas como marxismo del sur, me gustaría preguntarle específicamente, economía política africana y pensamiento radical decolonial, negro y feminista. Se ha formado también en España y en Italia, Francia y Estados Unidos. Hoy día su trabajo se centra en los orígenes materiales de la colonialidad en el temprano imperio español, soslayados por gran parte de la literatura anglo-francesa, y presta atención a las lógicas que entonces se inauguran. Bueno, para mí, ya les digo, es un placer estar con ustedes. A Liliana, además, ha estado ya en Casa África también. Y es un placer tenerlos aquí y escucharlos, deseando hablar del caso específico de Melilla, pero toda esta relación migratoria y cómo se entretejan las relaciones sociales en una ciudad fronteriza. Exacto. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es gracias. Gracias, Estefanía. Gracias, Casa de África. Yo las conocí a ellas porque también pertenezco a un club de África que me permite leer e indagar en la literatura africana. Y bueno, pues son como parte de la familia, ¿no? Nos intercambiamos, bueno, experiencias, libros y todo. Os hemos venido a contar una investigación de largo recorrido. Yo llegué a Melilla en 2016, después de... ¿Os acordáis de la crisis de los refugiados? ¿Os acordáis cuando la gente estaba cruzando el Mediterráneo como locos y eran familias por todo, o sea, tanto por el este como por el oeste? Dije, porque yo he trabajado en la frontera de Granada, las personas campesinas españolas, granadinas, que habían estado de migrantes en el norte de Europa. Y entonces me interesaba ver cómo las fronteras cambian las relaciones sociales y, bueno, qué tipo de España y qué tipo de territorio estamos construyendo. Y como soy antropóloga, pues yo hablo con todo el mundo, vivo con la gente, inquiero un poco cómo la gente se siente. Lo que me interesa es ese punto de vista antropológico que es desde las personas, cómo le dan significado a las cosas, ¿no? Eh, y yo quería deciros que estamos muy contentos de estar aquí en Canarias porque nos parece que hay muchos elementos paralelos entre el estudio de caso que os vamos a presentar de Melilla y Canarias, en muchos sentidos, ¿vale? Pero uno de los sentidos es el lugar de periferia, ¿no? No sé cómo os denomináis vosotros, ultra periferia, ¿no? Pero es efectivamente, para mí, muy interesante, siempre lo ha sido,
indagar sobre los procesos migratorios y las fronteras y las cuestiones de identidades raciales y de identidades culturales, religiosas, etcétera, desde las periferias. Porque no necesariamente el discurso dominante es el discurso que vivimos desde estos territorios donde se vive la vida de una manera diferente. Y espero poder transmitiros un poco esto que vivimos nosotros en Melilla, ¿no? Por una parte, yo creo que hay unas tensiones muy fuertes, espero que no se nos caiga la carpa, unas tensiones muy fuertes entre... ¿estoy cogiendo bien el micro? Entre lo que aquí en Canarias vivís con la gente que llega desde Senegal y desde toda África, es decir, cómo la frontera se convierte en un mecanismo sangriento, doloroso, al cual nos tenemos que acostumbrar porque vivimos aquí, ¿no? Y cómo esa necropolítica, que quiere decir la política de las muertes, ¿no? De dejar morir a la gente, ¿no? Esto que estamos viviendo en Europa, que es tan absolutamente duro, predomina totalmente en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, etcétera. Pero ¿qué es lo que los antropólogos, las antropólogas vemos también a la vez? Lo que vemos a la vez son procesos que le llamamos, Iker y yo, de desfronterización. Es decir, nos interesa entender cómo la gente, que no podemos dar explicaciones simplistas, decir, bueno, es que la gente es racista, pum, ahí nos quedamos. No, la gente vive estas tensiones entre estos procesos tan dolorosos, tan sangrientos, pero también vive su vida cotidiana. Y esos procesos de desfronterización, en este proyecto de investigación, los hemos estudiado a través de un concepto que todos conocéis, pero que os voy a decir por qué nos dejó tan sorprendidos, que es el concepto de mestizaje. ¿Hay alguien que no sepa qué es mestizaje? Todos lo sabemos, ¿verdad? Pero la palabra mestizaje y el mestizo o la mestiza no es de África. No es una categoría que se haya acuñado en África y no es una categoría que se haya acuñado con las religiones. Tengo que deciros que en Melilla hay grandes grupos etnorreligiosos y son cristianos, musulmanes, hebreos. Ojo, que es que estamos hablando casi del medievo español, pero resulta que en Melilla aquellos que se casan o que tienen relaciones sexoafectivas y que tienen hijos, lo que estábamos hablando antes, se llaman a sí mismos mestizos. No sé si aquí utilizáis ese concepto o no. A mí me dejó sorprendidísima. Yo cuando estaba allí en Melilla digo, mestizos, pero si esto viene de América Latina, ¿no? Y efectivamente pues empecé a pensar, digo, claro, esto es un territorio que ha sido ocupado por España, por el Estado español, digamos, no sé si nos llamáis godos a los de la península, ¿no? Es un proceso muy largo que se va instaurando en el territorio, ¿verdad? Y que de alguna manera naturaliza que hay una serie de grupos etnorreligiosos. Y nosotros queríamos mirar más allá. Queríamos mirar a aquellos y aquellas que cruzan esas fronteras en sus vidas cotidianas, que tienen relaciones sexuales, que tienen relaciones matrimoniales y que salen de allí esos niños que se les llama mestizos. Se les llama mestizos, pero la cuestión es que nadie habla de ellos. Están invisibilizados completamente en el discurso. El discurso dominante habla de multiculturalidad. Y cuando hablamos de multiculturalidad estamos hablando de la reproducción de grupos culturales. ¿Qué pasa con la gente que vive justo en el tránsito entre culturas? ¿No es eso lo interesante para crear nuevas sociedades en donde podamos respetar, aprender unos de otros y unas de otras? Entonces, lo que os queremos contar es una investigación de largo recorrido, como os digo, que hicimos más de 100 entrevistas, grupos de discusión durante varios años a personas, bien que se habían casado con personas de otra cultura o de otra religión, o bien a los propios mestizos y mestizas en las distintas partes de Melilla. El concepto de mestizo o de mestizaje en América Latina es un concepto muy problemático. Y os cuento muy brevemente por qué es tan problemático. Es problemático porque en los procesos de independencia latinoamericana, México, Brasil, etcétera, los estados decidieron singularizarse precisamente diciendo que ellos eran mestizos.
¿vale? Y entonces hay distintos ideólogos en América Latina que hablan del mestizo como la raza cósmica, es decir, como un concepto, un estado, una forma de vivir el mundo que va más allá, ¿no? Que es más moderna, que es más abierta, que es menos racista que lo que entonces estaban hablando con ellos, que es Estados Unidos. Porque si sabéis, en el mundo anglosajón, o se es blanco o se es negro. Es lo que se llama la regla de una gota, de one drop rule, ¿no? Que es lo que pasaba con Obama. O sea, Obama, su madre era antropóloga y era blanca, y su padre era africano. Pero todo el mundo decía, no, 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 es negro, es negro. Entonces, los procesos de racialización en el mundo anglosajón han sido mucho más exagerados. En el mundo hispano, y eso queríamos indagar de alguna manera, en el mundo hispano es muy interesante porque está el concepto, también se utiliza políticamente, como vamos a ver y lo vamos a charlar un poco más adelante, pero no se habla de ello. No sé si aquí verdaderamente se habla, pero es una cosa fascinante totalmente. Entonces, cuando empezamos las entrevistas, la gente nos decía, ¡ah! Nunca nadie me ha preguntado de esto. Pero claro, qué interesante. Sí, os puedo contar cómo yo vivía con mi mamá, que es musulmana, y mi papá, que es cristiano, cómo íbamos a hacer la fiesta del Cordero y cómo celebrábamos las Navidades, qué nombre, ¿no? Todo esto. Y esto empezamos a descubrirlo cuando vimos que, esto es un poco duro, pero también quiero que veáis un poco la parte dura, la parte negativa, digamos, de este mestizaje, que quiere decir estar como fuera de las categorías, ¿no? Estábamos haciendo un taller con niños en alguno de los barrios musulmanes más pobres arriba de la ciudad. Y de pronto estábamos pasando, había estudiantes mías, Iker, en fin, gente más joven que se va incorporando en estas líneas de investigación. Y de pronto, al pasar lista, dicen Abdul José, Fátima María. Y entonces empiezan todos los niños alrededor a reírse y a decir, no, no quieren decir los apellidos porque son mestizos, son mestizos. Y entonces dijimos, ¿qué es esto? ¿No? O sea, era un fenómeno que nos llamaba la atención. O sea, por una parte, ridiculizaban a estos niños como si fuera un estigma, ¿de acuerdo? El ser de las dos culturas. Y un amigo en un grupo de discusión nos contó una anécdota que también os quiero contar porque es muy gráfica, que es que él estaba en la piscina, se llama, ¿cómo se llama? Sergio, y es periodista melillense. Y él estaba en la piscina nadando y al lado había unos niños también en su clase de natación hablando. Y entonces hay un niño que acababa de llegar a Melilla. Y entonces él está escuchando este discurso que os voy a decir, ¿no? Dice el niño joven, el niño nuevo, dice, ¿y entonces qué pasa? Si tu padre es musulmán y tu madre es cristiana, ¿entonces qué eres? Y decían, no, no, si tu abuelo es musulmán y tu padre es musulmán, entonces te quedas musulmán, decían, te quedas musulmán. Ah, y si entonces tu abuelo es cristiano y tu padre o tu madre es cristiana, te quedas cristiano. Y decía el chico nuevo, pero bueno, ¿y qué pasa si la madre es cristiana y el padre es musulmán? No eres nada, ya lo decidirás cuando seas mayor. Entonces esta palabra de no eres nada nos parecía pues muy gráfica y muy interesante de lo que es el régimen de gobierno de la diferencia. Es decir, lo que queríamos ir más allá de estos regímenes, digamos, estos discursos construidos que, como va a decir Iker un poco más adelante, están vaciados de contenido. No hablan verdaderamente del mestizo, del mulato, de esa realidad de la que os voy a contar un poquito nada más. Y simplemente deciros, el libro es un ensayo, ¿vale? Somos antropólogos, por lo tanto no se lee como una novela, se lee a trozos. Es decir, se lee por secciones. Se mira un poco el índice y dices, uy, una crítica del multiculturalismo. Voy a ver, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí en Canarias lo he pensado alguna vez y tal, ¿no? O voy a leer un poco qué significa el acto de nombrar a un mestizo, o qué significa la crianza de un mestizo o de un mulato, o sea, que es lo mismo, que es la persona que tiene que estar entre dos familias, entre dos nombres, entre dos tradiciones. Y entonces, bueno, aquí hay muchísimas cosas que contaros. ¿Cómo voy de tiempo? Vale.
Entonces, hay muchas cosas que contaros, pero la idea que os queremos transmitir, bueno, dos ideas que me parecen muy importantes. Por una parte, el hacer viable la vida mestiza, la vida mulata, la vida mixta, es una práctica política de resistencia. Es ir en contra de las corrientes de la multiculturalidad y los grupos que no se tocan, que no se mezclan, ¿vale? Entonces, esto nos parece fundamental. Aunque no haya una conciencia política como tal, el mero hecho de que en la casa cuiden a esa niña o a ese niño, le lleven de una fiesta a otra, le permitan comer jamón y a la vez carne halal. Todo ese proceso de hacer viable la vida mestiza es un proceso de cuidado afectivo que nosotros desde la lente feminista lo vemos como un cuidado, un trabajo de afectos que se dice, ¿no? Es decir, el trabajo afectivo que normalmente en el mundo androcéntrico no les parece importante, el trabajo de cuidado es el que permite la vida en realidad, ¿no? Y en estos mundos mestizos, mulatos, etcétera, estos mundos mixtos, de una manera mucho más importante, porque es la madre, es el padre el que trata con cariño a la persona, el que intenta que quiera a su abuela, que quiera también a su madre, la que negocia constantemente para que esa vida sea viable. Entonces, hay zonas, antes os he dicho, en que tiene que ver con Canarias desde mi punto de vista. Nosotros utilizamos una serie de conceptos, ¿no?, teóricos, digamos, de conocer la literatura a nivel latinoamericano, sobre todo porque este tema en España no se ha tratado nada. Entonces, hablamos de zonas de contacto. Hablamos de espacios y nos dice, por ejemplo, una informante nos dice, bueno, es que yo vivo en Melilla y en Melilla vivimos muchos grupos diferentes, entonces yo salgo de mi casa y algo se me tiene que pegar de otra gente y algo tengo yo que dar a esa otra gente. Y de alguna manera es esta como predisposición en zonas de contacto. No es lo mismo en el centro de Madrid, en el barrio de Serrano, ya os lo puedo decir. Es decir, la pureza de sangre, que es sin duda una política de gobierno hispano característico desde el medievo, ¿no?, de qué es un linaje y qué es una etnicidad, esa pureza de sangre se preserva más en el centro que en las periferias, que era lo que veníamos a hablar al principio. Y lo que tenemos que reivindicar es hacer visible lo que pasa en nuestras experiencias, en nuestras prácticas, en nuestra forma de ver el mundo. Y digo nuestra porque yo también soy un poco híbrida, transnacional, y también he vivido un poco en esa zona de tierra de nadie, ¿no?, que lo que estábamos hablando de la persona esta, ¿no?, una estudiante mía que era de Guinea, me parece, y era negra, pero era huérfana. Y entonces la habían recogido unas monjas en Sevilla y era totalmente sevillana, pero nadie aceptaba que era sevillana. ¿Por qué? Por la cuestión racial, ¿vale? Entonces, hay constante, digamos, exclusión cotidiana de esas personas que están en medio. También lo hablábamos ahora, ¿no? En un momento dado dices, pero ¿este niño de dónde es? ¿Canario? Pues de aquí, de toda la vida. No, pero eso, dicho constantemente a las personas lo viven como una racialización muy molesta, la verdad, que produce una serie de consecuencias culturales muy importantes. A ver qué más os tengo que decir. Porque siempre hago lo mismo, apunto cosas y luego ni lo miro, ¿no? Pero esto siempre me pasa. ¿Cuáles son nuestras perspectivas teóricas? Simplemente os quería decir tres, ¿vale? Una, nosotros miramos desde la historia, miramos desde la colonialidad. Pensamos que el hecho de que se le llame mestizo no es casual, remite a unos sedimentos, a un campo semántico, ¿vale?, que está incorporado en nuestras prácticas culturales. Entonces, la perspectiva histórica de largo recorrido es súper importante. Cuando yo empecé a trabajar sobre el tema de historia del protectorado y lo empecé a comentar con Iker, era increíble porque veíamos la Melilla cotidiana, ¿verdad?, la Melilla contemporánea, la veíamos derivar de ese momento militar, del uso de las prostitutas racializadas musulmanas, de todo lo que cuajó en aquel momento, se veía la herencia todavía. Entonces,
teóricamente es fundamental tener esa visión, esa memoria, porque es la memoria de la gente popular, es la memoria que se va transmitiendo oralmente y es muy importante, ¿no? Y esa memoria nos trae en la hispanidad, digamos en la colonialidad hispana, nos trae esas contradicciones constantes entre el deseo del otro y sobre todo de la otra, es decir, esa indígena sexy, ¿verdad? Que los hombres colonialistas querían tener sexo con ella, esa mujer, ¿no? Nos trae el recuerdo de todo aquello como por ejemplo, con la esclavitud, ¿no? O sea, la población afroamericana, por ejemplo, recuerda lo que es el no poder tener parentesco, ¿no? Bueno, pues esa memoria a nivel teórico es fundamental que la rescatemos, porque los discursos públicos van a hablar de otra cosa, van a hablar de otra cosa. Y nos los creemos. Entonces tiene que venir alguien como haciendo investigación para decir, oiga, que la cosa no es tanto así, ¿no? Entonces, de esta perspectiva histórica de larga duración y de esta perspectiva de lo que es nuestro pasado colonial, no estamos culpando al pasado español, como dice Vox. No, es que resulta que ahora todos somos racistas y ahora somos... No es eso. Es reconocer nuestra historia, ver los matices de nuestra historia, ver el racismo y ver el amor, ver las dos cosas y traerlo al debate. No sirve de nada decir que hemos sido magníficos. Ha habido muchas contradicciones como en todos los procesos coloniales, ¿no? Y el último que quería mencionar es el feminismo. Cuando estudiamos todas estas cuestiones, y ahora Iker os va a contar un poco más, de mestizaje, el tema de género atraviesa de una manera impresionante todo el análisis, ¿no? En sociedades patriarcales, donde los linajes o son matrilineales como los hebreos, o son patrilineales como los musulmanes, o son bilaterales como los españoles. Todas estas cosas técnicas que son antropológicas nos ayudan a ver un poco la importancia de la posición y de la localización de la mujer en las relaciones sexoafectivas y matrimoniales, ¿veis? Y siempre está ahí, porque las sociedades quieren proteger a las mujeres, pero al proteger a las mujeres señalan a otras que son prostitutas. Esa división de entre mis mujeres, las que yo voy a proteger, y las otras de las cuales puedo hacer uso, lo hemos visto tanto dentro del mundo cristiano como del mundo musulmán. Y amerita de alguna manera que vayamos alejándonos de esas explicaciones simplistas de es que los otros son machistas. No, es que atraviesa todas las culturas, ¿no? Y esa es la riqueza del trabajo antropológico que os queríamos comentar y ya. ¿Tengo aquí? Sí, vale. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarnos y la verdad que un placer, como decía Liliana, mi madre, estar aquí y empezar aquí en Canarias es bastante simbólico y muchísimas gracias por venir. Para seguir un poco con lo que estaba diciendo Liliana, cuando hablamos de prácticas de desfronterización en los cuidados de madres y parientes de vidas mestizas y transculturales, se da en un contexto de fronterización. Si desfronterizan es porque hay una frontera, ¿no? Y un régimen fronterizo. Entonces, os voy a hablar ahora un poco, a grandes rasgos, de la noción de frontera que un poco desarrollamos en este libro, que es otro de las píldoras, si queréis así, conceptuales que intentamos teorizar en Melilla, pero que aplica a otros lugares, ¿no? Un poco el contexto de en qué contexto social y fronterizo suceden estas relaciones mestizas, ¿no? Bueno, la idea principal es la frontera es más que una valla. Y esto es muy importante entenderlo. Cuando se nos retrata la frontera mediáticamente, siempre pensamos en la valla, lo que pasó en Melilla hace 2 años del 24J, las tragedias, el Mediterráneo. Pensamos en esos procesos extremadamente visibles y extremadamente mediatizados que nos dicen es el régimen fronterizo. Sin embargo, lo que vemos a través del estudio de las relaciones mestizas y a través del estudio de la ciudad de Melilla es que la frontera, por una parte, se vuelve hacia adentro, es decir, la frontera fronteriza la sociedad española, la sociedad melillense en este caso,
y por otra parte es mucho más expansiva que lo que los medios normalmente retratan. Evidentemente el trabajo mediático es extremadamente importante, pero conceptualmente podemos un poco ir más allá de estos marcos conceptuales. Entonces, la frontera, cómo la frontera en Melilla se vuelve hacia adentro, cómo se internaliza la dinámica fronteriza. Bueno, en Melilla encontramos una profunda etnoestratificación del medio social, ¿no? Encontramos una sociedad que mucha gente retrata como dos mundos diferentes. Un mundo, por una parte, de clases medias multiétnicas, de diferentes religiones y adscripciones culturales, y luego una parte, cinturones de pobreza enquistados en la estructura social melillense, que es mayoritariamente, casi completamente musulmana, que tiene un componente indocumentado muy fuerte y que está en riesgo de exclusión social, que tiene niveles de paro los más altos de España, fracaso escolar altísimo y, digamos, unos indicadores sociales muy preocupantes. Esta etnoestratificación lo que significa es que esto se contrasta con Melilla, la Melilla cristiana y multicultural, multiétnica, que tiene uno de los niveles de renta media más elevados de toda España, que tiene una calidad de vida absolutamente increíble y una capacidad adquisitiva mucho mayor a lo que tenemos en otras partes en la península o en Canarias, debido a estos diferenciales, a estas desigualdades. Pues encontramos un espacio social fronterizado, ¿no?, por esa diferencia entre lo musulmán y lo cristiano, sobre todo, y por tanto como proxy de Marruecos y de España, de primer mundo y tercer mundo, de norte y de sur, de Europa y África, todas esas divisiones que se materializan dentro de la ciudad de Melilla y producen estos dos mundos que se materializan en la segregación espacial, escolar y un montón de elementos que reiteran y reproducen esta desigualdad fuertemente racializada, pero también con un componente crucial de clase. No nos podemos olvidar que las clases medias son multiétnicas y hay clases medias musulmanas y de todas las culturas con bastante poder adquisitivo y una posición también bastante acomodada, ¿no? En último término, también tenemos, por supuesto, en Melilla, digamos, el último componente social, que son la gente migrante que no es rifeña, que no es marroquí y que viene de trayectorias mucho más largas, mucho más sufridas y que está en una posición casi incluso peor porque no tiene, digamos, este arraigo local territorial en Melilla y que bueno, ha estado en instituciones carcelarias como lo ha sido el CETI o como lo son los CIES en España y aquí también en Canarias, seguro que habéis oído de todo. Entonces, seguro que, bueno, el caso. Entonces, esta es la frontera que se internaliza hacia adentro, ¿no? Pero la frontera también es una dinámica de economía política, es decir, cómo funcionan los flujos económicos, ¿no? Encontramos en Melilla, que a pesar de que se hable de Melilla como un enclave, digamos, totalmente autónomo, ¿no? No se habla de Melilla en el Rif. Cuando hablamos de Melilla apenas pensamos en el Rif, apenas pensamos en Marruecos, apenas pensamos en los Amasig, que es la gente indígena del Rif. Pero lo que vemos es que socioeconómicamente los flujos existen en una total interdependencia de lugares económicos. Hay una frontera y una gran separación, pero la interdependencia económica es brutal. A pesar de que, digamos, ha habido procesos desde el COVID que han cerrado más la frontera y demás, pero la interdependencia sigue estando en el corazón de esta formación social, ¿no? Es la desigualdad que veíamos, desigualdad fronteriza que veíamos dentro de la ciudad, se reproduce en la desigualdad radical entre España y Marruecos. Más aún entre Melilla y Nador. Nador, el Rif, una de las, regiones estructuralmente más marginadas dentro del Estado alauita, del Estado marroquí, a nivel económico y a nivel simbólico también, ¿no? Entonces, lo que vemos a nivel económico, y hablando de marxismos del sur, es un poco como Melilla y el enclave a través de la frontera lo que vehicula es un modo de producción neocolonial. Y neocolonial queremos decir que se reproducen formas de organizar la economía que son desiguales, que son racistas, que son extractivas y que en último término son injustas y que debemos combatir, ¿no? Entonces, ¿esto en qué se materializa? Pues se materializa, por ejemplo, en una división racista del trabajo, una división neocolonial del trabajo. En Melilla lo que tenemos es la especialización en servicios y en finanzas y, digamos, como este tipo del sector terciario. Sin embargo, en el Rif y en Nador tenemos el suelo industrial, la producción industrial, la materia prima y la mano de obra barata. Entonces, ¿qué estamos viendo? Vemos lo mismo que hemos visto en la historia del colonialismo, ya nos suena a todos, mano de obra barata o gratis en el caso del esclavismo, y luego centros o metrópolis o centros asociados a
la metrópoli colonial, donde se amasa la mayoría del valor y se, digamos, extrae la mayoría de la plusvalía que se está extrayendo de cuerpos colonizados y de materias primas de ese momento. Sí. Si quieres, darle tú. Y en todo esto, lo que queda muy claro a través de la investigación, tanto histórica como presente, es un poco como en estos, digamos, paisajes de desigualdad y desposesión, la posición de la mujer racializada es la más vulnerable y es la que se perpetúa continuamente esta posición de extrema vulnerabilidad, extrema desposesión, incluso más que la del hombre colonizado o la de la mujer colonizante. Y un poco los grupos sociales, lo importante aquí entender es que los grupos sociales que estructuran esta división colonial se articulan a través de grupos patriarcales. El grupo social cristiano es un grupo patriarcal que controla a sus mujeres, como decía Liliana, y el grupo musulmán también es un grupo patriarcal que controla a sus mujeres y, como vamos a ver en un segundo, a través del control de sus mujeres reproduce esa pureza de su grupo. Es decir, va en contra de las prácticas mestizas, desfronterizantes, a partir del control de la sexualidad femenina y, sobre todo, de la sexualidad femenina de la mujer racializada. Sí, no, simplemente una cosa porque yo no lo he comentado. Una de las cosas que quería contaros es un poco una tipología, tipos ideales de este mestizaje, porque una de las cosas que queríamos dejar clarísima es que ser mestizo no es decir nada. Depende de tu clase social, depende de quién es tu madre, de quién es tu padre, depende si tu mamá no tenía papeles o no tenía papeles. Entonces, en la fenomenología de Melilla lo que vemos son muchas mujeres extremadamente jóvenes, niñas incluso, que son traídas para tener un matrimonio, para tener relaciones con hombres, y os vais a asustar, cristianos, muchos, la mayoría hombres cristianos, que vienen de la península, que se han divorciado, que se han separado, y que van a buscar estas, a veces niñas, pues porque lo que quieren verdaderamente es una mujer de las de antes, ¿no? O sea, y que te ayude a toda tu vida, ¿no? Tenemos las mujeres que se dedican al trabajo sexual, que también buscan este matrimonio mixto, ¿no? Y casarse con alguien español y poder de alguna manera reencauzar su vida. Y tenemos las clases medias también de las que ha hablado el Iker. Simplemente quería hablar, y bueno, uno de los trabajos característicos, pasan diariamente 30.000 personas en Melilla, o pasaban antes de que pasara lo de Marruecos, y la mayor parte van como muchachas de servicio. Esas muchachas de servicio muchas veces se casan con los señores con los que están trabajando, y son fenómenos que están completamente ocultos, pero esa vulnerabilidad de las mujeres de allá te abre las carnes. Mientras que la gente habla solamente de la gente de la valla o de los menores no acompañados, te abren las carnes, ¿verdad?, la situación de la mayor parte de las mujeres de origen amasí. Y parte del problema es que precisamente por esa posición doméstica, por esa posición matrimonial, se invisibiliza en el discurso. No se habla tanto de estas situaciones porque realmente son invisibles. Incluso en el trabajo antropológico etnográfico era difícil acceder a estas realidades porque es como súper secreto, súper poco compartido, y pues hay realidades de mujeres que han venido de esa manera y que, por ejemplo, llevan en España 20 años, tienen 3 hijos y no hablan español y no salen de casa y están al servicio del marido para lo que el marido quiera, ¿no? Y no tienen papeles, con lo cual no tienen movilidad, tienen que quedarse ahí. ¿Qué sucede? Se repite lo que se repetía en el pasado, que es la extracción del cuerpo de la mujer colonizada para el servicio del hombre que coloniza y que, digamos, como que toma los materiales, el territorio, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, eso es crucial. Gracias. Bueno, voy a acelerar, pero otro elemento que nos parece importante apuntar, no sé si quieres intervenir, ¿no? Vale. Que nos parece importante apuntar es un poco entender que la frontera es el principal vehículo de la colonialidad. ¿Qué significa esto? La manera en la que diferenciamos entre personas, de nuevo, colonizadores y colonizados, y cómo ello determina pues, cómo se acumulan, cómo se acumula el valor, cómo se extrae de ciertas manos de obra más barata, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la frontera vehicula esta colonialidad? Porque, por ejemplo, los migrantes, tanto en España como en Melilla, como aquí, hay un diferencial neocolonial de derechos. ¿Qué significa? Que si tú no tienes los papeles, tú tienes muchos menos derechos que los que tiene un ciudadano español.
¿Qué sucede? Se repite la ciudadanía de segunda clase que pasaba antes en las colonias con la gente que no era europea, que no era metropolitana. Es el mismo mecanismo actualizado y ahora vehiculado por la nacionalidad, por la ciudadanía, ¿no? Hay autoras que hablan del apartheid de la ciudadanía, ¿no? Y como ciertas personas solo se les permite la movilidad en tanto que siervas de los ciudadanos europeos. De ahí las muchachas de servicio doméstico, de ahí los migrantes con sueldos ínfimos y totalmente infrarremunerados. Se permite la movilidad de esta gente solo en tanto que sirve, igual que pasaba en Sudáfrica con el apartheid, solo en tanto que sirve a esta economía privilegiada neocolonial, ¿no? Entonces, sí. Esto, digamos, como que la frontera vehicula esta nueva colonialidad, esta nueva diferencia colonial y cómo eso ayuda a distintos flujos de acumulación. Por último, queríamos hablar también a nivel de este concepto de frontera, de cómo interviene tanto el Estado como lo que hemos hablado de el control de la sexualidad femenina, ¿no? Y lo que vemos es que la vigilancia de la sexualidad interétnica es crucial. ¿Cómo lo vemos hoy en día? Porque a lo mejor esto suena muy bien hablando de la Inquisición y en el siglo XV, pero hoy en día lo vemos en que cuando parejas transfronterizas, es decir, con un ciudadano español o ciudadana española con... sí, sobre todo ciudadano español siempre, con una mujer extranjera, sobre todo marroquí, a menudo pobre y con pocos recursos, en estas solicitudes de matrimonio se exponen a un proceso de interrogatorio casi policial, que es como para producir... como para producir la falsedad de ese matrimonio. Es decir, el Estado deniega en masa todos estos matrimonios, aduciendo que todos estos, de hecho, son por intereses no, digamos, no es amor, no es no es la noción liberal de matrimonio. Sí, no quería dar el dato. O sea, el dato que en la investigación nos fue saliendo, que casi era que el 75% de las solicitudes de matrimonios mixtos transfronterizos se deniega. Pero esto nos lo dijeron como 5 personas, un funcionario. Entonces estuvimos pidiendo en registro civil entrevistas, estuvimos persiguiendo ese dato y lo ocultaban. Y no querían darnos entrevistas. Entonces hicimos el registro, bueno, en fin, ha sido todo un proceso de investigación durísimo para decir, bueno, el 75% de las solicitudes de matrimonio. Y entonces en las solicitudes hacíamos entrevistas a mujeres y hombres que habían hecho esa solicitud. Y, por ejemplo, ¿qué comisteis el viernes? Pues salmón. Ah, pues denegado el matrimonio porque tu marido ha dicho que habéis comido... Esto es un dato empírico, no me lo estoy inventando. Entonces, realmente, o sea, es una política de Estado, como estaba comentando. Entonces, tenemos un Estado que supuestamente es igualitario, que supuestamente es multicultural, que supuestamente, protege el derecho a casarse con quien uno quiera, que sin embargo interviene de manera racializada, porque interviene cuando hay extranjeros y extranjeros de color, porque no interviene cuando te quieres casar con un francés o con... ¿no? Entonces, el Estado igualitario interviene para, evitar, limitar esos matrimonios, ¿no? Entonces, el Estado no es un agente neutral, sino que interviene en esa regulación de la sexualidad interétnica, que es lo que pasaba en el siglo XIII ya, con Alfonso X, ¿no? Entonces, es un poco esta continuidad de gobierno colonial sobre la alteridad interna, sobre, en este caso, los musulmanes, y sobre todo la mujer musulmana, porque esto es lo que en la etnografía lo que sale es que lo que más se acusa, lo que más se persigue son este tipo de matrimonios en los cuales la mujer musulmana, como que ejerce su agencia sexoafectiva pues para mejorar su vida o como lo quieras conceptualizar, ¿no? Entonces, bueno, interesante ahí la intervención del Estado. Cuando decimos que esto se remonta al siglo XIII o al siglo XV, lo que queremos decir es que este tipo de prácticas del Estado lo que generan son nuevas políticas de pureza de sangre, de limpieza de sangre. Esto nos suena, ¿no? Los conversos, los moriscos, el hecho de no poder mezclarse en esas épocas en la formación del Estado español, se repite ahora en un Estado que supuestamente no es autoritario, que supuestamente no es teocrático, que supuestamente es igualitario. Sin embargo, se siguen produciendo esas nuevas purezas de sangre y la nacionalidad vehicula lo que en otro momento vehiculaba el color o vehiculaba la sangre, ¿no? Lo último que os quiero contar yo es un poco
de nuevo, ¿dónde más vemos la frontera? Aparte de en la valla, aparte de en la economía, aparte de en los matrimonios, ¿dónde más? La vemos en la subjetividad, en cómo la gente se concibe a sí misma, ¿no? Entonces, una de las cosas que veíamos con un montón de informantes mestizos y mestizas era que ellos y ellas se identificaban como, pues yo es que soy musulmana, yo es que soy cristiano, yo es que soy, pero pocas veces, a no ser que, digamos, hurgáramos ahí para ver un poco esa historia bicultural, pocas veces se identificaban como mestizos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando están creciendo las mestizas, en Melilla se les interpela continuamente, ¿no? Les dicen lo que decía Lilian sobre la anécdota esta de tú no eres nada, ¿no? Te preguntan, bueno, ¿tú qué eres? Bueno, yo es que mi madre es tal y mi padre es tal. No, no, pero ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres? Y esto pasa a todos los mestizos y lo que fuerza eso de una manera bastante coercitiva en último término es que se encuadren en identidades monoculturales. Es decir, yo soy solo cristiano, yo me identifico como cristiano, yo me identifico como musulmana. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vemos es que las maneras de concebirse a una misma están fronterizadas, porque no se permite esa cosa como transcultural que en realidad es la esencia de su experiencia, ¿no? El yo, lo que yo soy, se ha fronterizado a través de esa continua interpelación, de esa continua presión social y de esas categorías que en último término son las que, como decía Liliana, digamos, cristaliza y estanca y esencializa el multiculturalismo, esos grupos diferenciados que borran lo que hay en medio, ¿no? Entonces, para resumir lo que venimos diciendo, la frontera vehicula la colonialidad, vehicula flujos desiguales económicos, vehicula la intervención racializada del Estado en las relaciones y feminizada, y vehicula también la fronterización del yo y de la subjetividad. No sé por qué me da el micrófono, porque se suponía que íbamos a terminar un poco con el tema de la multiculturalidad. Mirad, el último capítulo del libro es un análisis crítico del discurso de la multiculturalidad desde este trabajo de investigación que hemos realizado. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que Melilla se vende como la ciudad de la interculturalidad. Aquí convivimos cristianos, musulmanes, hebreos, ¿qué más? Gitanos, hindús. Bueno, es que somos la repera, o sea, nosotros somos lo mejor de España. Más diría yo aún, lo mejor de Europa. O sea, es que somos la ciudad intercultural por excelencia. Entonces, el discurso multicultural lo que genera es procesos sociológicos de cooptación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llega a un territorio neocolonial dinero, ese dinero se reparte. ¿Y ese dinero se reparte entre quién? Entre las comunidades culturalmente definidas por el Estado. Nada más. Y lo que hacen es cooptar a distintos líderes en el sistema. Y este tipo de multiculturalidad, que bueno, cuando leáis el capítulo, si lo leéis, ya veréis un poco la cantidad de cosas que podemos sacar de esto, es absoluta y totalmente esencial para que se legitime la frontera. ¿Entendéis? ¿Cómo podemos soportar lo sangriento de las fronteras, lo que estamos viviendo todos los días en los medios de comunicación? Vosotros aquí viviendo en Canarias con todas esas contradicciones que a veces le damos la espalda porque es que es imposible sobrellevarlas. Bueno, a través de discursos benignos que nos ayudan a llevarlo adelante, ¿no? Y bueno, yo creo que esta era la última idea, ¿no? Lo que queremos es dejar tiempo para que nos hagáis cualquier tipo de pregunta que se os ocurra relacionado con Canarias, relacionado con vuestro pueblo, vuestra gente, con lo que sea. Es para nosotros lo más interesante de poder venir aquí a charlar con vosotras y vosotros. Muchísimas gracias. Decirles que el libro está disponible en las carpas de las librerías de Canaima, Sinopsis, en todas ellas, vaya, si no se puede solicitar, está ahí el libro. Y si quieren plantear alguna cuestión, ya tenemos a Genaro, no sé bueno, primero Genaro, yo también quería plantear una, desde el punto de vista de cada uno de ustedes, desde el punto de vista antropológico, cómo se puede combatir el racismo. Ahí es nada. Porque los sistemas de fronterización lo que hacen es realmente
sacar partido de esta interculturalidad, o bien a través de las vallas, con todo el sistema de Frontex, con todo, ¿no?, con todo ese sistema de control de fronteras, y a través, como ya ustedes comentaban también, la merma de derechos para el mercado laboral, ¿no?, para acceder al mercado laboral. Entonces, a toda esta biblioteca colonial y estos procesos neocoloniales que se sufren en estos territorios, a partir de ahí, ¿cómo se va a combatir el racismo, ¿no?, desde la ciudadanía también, cómo podemos hacerlo? Bueno, esa era la pregunta, y abusando de que tengo el micro. Muchas gracias, y antes de hacer cualquier observación quería felicitarles porque el trabajo y la ponencia han sido maravillosa. Y bueno, tengo un par de preguntas, ¿no? Pues soy un poco preguntón. En primer lugar, me sorprendió mucho el papel del Estado, especialmente en el caso de matrimonio mixto entre hombres españoles y mujeres que son, digamos, rifeñas, ¿no? Porque por ley, o no sé si se ha cambiado la ley, normalmente es cuando una mujer española da a luz que hay una transmisión directa a la nacionalidad, no un hombre, ¿no? Entonces, bueno, es lo que sabía la ley. No sé si ha sido modificada. Entonces, no entendí mucho por qué hay mucho más sospecha cuando se trata de este tipo de matrimonio mixtos en particular. En segundo lugar, quería saber la percepción, ¿no?, de la sociedad de Melilla acerca de estos tipos de matrimonio, porque bueno, se ha visto la percepción del Estado, pero la sociedad en sí, ¿no?, cómo lo perciben, si hay una tanto de la parte cristiana, ¿no?, o musulmana, usando la terminología que han usado ustedes. Y, vale. Vale. No. Y eso mismo era la siguiente pregunta, que es estos términos de cristianos y musulmanes y, bueno, categorizar a la gente a través de la religión me parece un poco anacrónico, ¿no? Porque es una cosa que, bueno, que veía principalmente en textos antiguos. La gente se categoriza más por nacionalidades, no por religión. Entonces eran las tres preguntas que quería hacer. Muchas gracias. ¿Tú también? No, yo básicamente no es una pregunta, es una reflexión. A mí me carga bastante el tema del mestizaje cultural, porque yo lo veo desde el punto de vista positivo, en el sentido que, por ejemplo, si hablamos del Imperio Español, yo soy historiador del arte, tengo una parte de historiador, y tenemos una lacra los españoles con respecto a ese tema, ¿no?, que es la leyenda negra, la leyenda negra fomentada por el ámbito anglosajón y con el francés a través de la Ilustración francesa, cuando España nunca tuvo una colonia. O sea, todo el imperio iberoamericano o latinoamericano es una región en la que se dio un proceso de mestizaje y de sincretismo cultural bastante importante, único en todo el planeta, cosa que no pasó con el imperio alemán, ni con el imperio belga, ni con el imperio inglés, ni siquiera con el imperio francés. Entonces, en todo este discurso del mestizaje y de mm, eh, esta forma ahora de ver lo neocolonial desde el ámbito latinoamericano, que es quitar todo tipo de elementos que hacen que hacen una especie como de revisión histórica de lo indígena relacionado con la intervención del imperio español en el territorio, en realidad es una falacia, porque al final la independencia de todo el imperio español no lo hicieron los indígenas, lo hicieron los criollos. Y los criollos fueron los principales en perseguir a los indígenas y los nativos latinoamericanos. Es lo que quería puntualizar, ¿vale? Sí, también.
Y solo una pregunta más de Pablo Arconada, que estará esta tarde también presentando su libro Historia de Somalia. Bueno, muchas gracias. También daos la enhorabuena por la presentación. El libro lo voy a comprar ahora y me lo firmáis. Yo quería hacer una pregunta sobre, claro, hemos visto cómo estos hijos de la mezcla, o mestizos, al final la sociedad les obliga a colocarse, ¿no? A identificarse. Pero mi pregunta es, claro, cuando tú estás solo contra esa sociedad, te obligan. La cosa es si habéis entrado o habéis pensado en investigar sobre cómo esas mismas personas en grupo, cuando te identificas como todos somos mestizos, si ahí de alguna forma se reivindica esa identidad y se enfrenta a cómo las diferentes sociedades, digamos, bueno, pues cómo me identifico. Al final, si estoy rodeado de gente del grupo, digamos, mi reivindicación es diferente. Entonces, no sé si habéis entrado a investigarse un poquito o tenéis pensado investigarlo. Vale, pues a ver, voy a empezar por el principio, que es cómo combatir el racismo. Yo creo que, o sea, hay muchas maneras de responder esta pregunta. Yo creo que una parte clave, central, es redistribución económica con cierta conciencia de las diferencias económicas racializadas. Porque gran parte de la reproducción del racismo tiene que ver con el hecho de que la marginalidad económica que antaño nos pasaba a las clases trabajadoras cristianas o blancas o como la queramos llamar, se está desplazando a poblaciones, en este caso amasij, colonizadas, y no tienen recursos para reivindicar ciertas cosas. Entonces, redistribución increíblemente importante. El racismo es un fenómeno económico, ante todo, ¿no? Por otra parte, lo que hemos dicho de derechos, ¿no? La regularización ya, esto es una campaña que se lleva, digamos, moviendo desde la base en España mucho tiempo y tiene que ver con lo mismo. O sea, tenemos que, o sea, la sociedad española, el Estado español tiene que considerar como iguales a personas que contribuyen a la sociedad como contribuimos el resto, y si no, el Estado es racista. Entonces, los derechos, la regularización es muy importante, la redistribución es muy importante, y luego quería apuntar simplemente para que a lo mejor investiguéis un poco, hay una campaña que se llama Abolir Frontex. Habéis mencionado Frontex. Frontex es un dispositivo policial militarizado horrible que interviene, digamos, en el Mediterráneo para reforzar la frontera. Entonces, ellos tienen documentos muy chulos que, digamos, programáticamente y bastante breve, en todos los idiomas, dan, digamos, indicaciones de qué líneas podemos seguir, ¿no? Entonces, esto yo creo que sería un buen lugar para digamos, una agenda, digamos, emancipadora con respecto a este tema. Y bueno, tengo más comentarios, pero... Vale, respecto a tu pregunta, que no me he quedado con tu nombre, sorry. ¿Cómo, perdón? ¿Tagó? Genial. Pues sí, las categorías son anacrónicas. Es una de las cosas cuando llegamos ahí nosotros decimos, pero ¿cómo que cristianos, musulmanes y hebreos? Es lo que hemos dicho, ¿estamos en el siglo XII o qué es esto? Pero es que se nombran así. La categoría, por ejemplo, que se empieza a utilizar más y más, digamos por la influencia, entre otras cosas, anglosajona, de blanco, ¿no? O este tipo de categorías raciales, no son, digamos, particulares a esta geografía, ¿no? Entonces se utiliza cristianos, musulmanes, pero son términos que, aunque religiosos, están a estas alturas profundamente etnizados, profundamente racializados. Cuando hablas de musulmán, o sea, nosotros decimos musulmán, pero la gente en Melilla dice moro. Lo sabemos todos y lo dice todo el mundo, y es una categoría religiosa, étnica y en este momento también racial. Y sirve para vehicular todo ese tipo de símbolos. Entonces eso, sí, religión, pero muy racializada a estas alturas. En cuanto a la percepción de la sociedad de estos matrimonios, es muy interesante porque hay una mitología que detallamos en el libro y que la verdad que es muy interesante, que los melillenses cristianos hablan de la invasión de Tortuga, ¿no? Y un poco de cómo Marruecos no nos está invadiendo aún, porque en Melilla todo el mundo se siente como que Marruecos va a invadir en cualquier momento, ¿no? Entonces se siente como súper asediados, en un sentimiento de asedio. Pero Marruecos aún no nos está invadiendo. Pero ¿sabes cómo nos está invadiendo? Nos está invadiendo poquito a poco a través de los matrimonios, a través de que cada vez nuestra población de las mujeres, a través de que nuestra población cada vez está más islamizada, cada vez tienen menos nuestros valores europeos. ¿Y cuál es el vector principal de esta invasión de Tortuga, de esta invasión a través de los matrimonios? La mujer... vale, termino. La mujer musulmana que se construye como seductora del hombre de la nación masculina europea. Entonces ahí es donde justo se enfoca en la mujer racializada. ¿Puedo decir
para el compañero que quería hacer no sé cómo has dicho la tal. Obviamente ese es el discurso que nos están, digamos, vendiendo, como que pensar en nuestro pasado de una manera matizada es vendernos a la leyenda negra. No. No, yo soy tan patriota como cualquier otra y por eso mismo me interesa la historia hispana, la peculiaridad. Yo también estoy enamorada de la peculiaridad hispana frente, digamos, a la francesa o la inglesa, etcétera. Pero creo que tenemos que partir de esos matices, ¿sabes? Y entenderlos y conocernos mejor. Y no intentar hacer como una historia como de enemigos. No, 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 no. A ver, todos estamos en el mismo barco. Yo por lo menos quiero estar ahí. Muchas gracias.